Leandro, de 35 años, se sentó en la oscuridad casi total de su diminuto apartamento. Afuera, la ciudad rugía, un monstruo insomne de sirenas y motores lejanos, cuyos sonidos se colaban por las delgadas paredes como una enfermedad. El único respiro era el suave y rítmico aliento de Mia, su hija de 7 años, dormida en el viejo sofá-cama que ocupaba la mitad de la sala. Su rostro, iluminado apenas por la luz amarillenta de la calle, era un oasis de paz en el desierto de la ansiedad de su padre. Leandro sintió el corazón apretarse, un dolor físico que ya le era familiar. Hacía un año que la risa de su esposa se había extinguido, reemplazada por este silencio pesado, opresivo, que llenaba cada rincón. El aire olía a encierro, a la cena barata de fideos recalentados y a la desesperación. Cada músculo de su cuerpo dolía por las 12 horas manejando un montacargas, un trabajo que apenas pagaba las cuentas, pero el cansancio de su alma era infinitamente más profundo, un abismo sin fondo que amenazaba con devorarlo. Sobre la desvencijada mesa de la cocina, bajo la luz parpadeante de un tubo fluorescente, yacía el papel que atormentaba sus noches, el aviso de desalojo. La tinta roja de la fecha límite parecía sangrar sobre la página, un recordatorio cruel de que en menos de una semana, él y Mia estarían en la calle. Un nudo helado se formó en la boca de su estómago. Las deudas médicas que dejó la enfermedad de Elena, su esposa, eran una montaña imposible de escalar. Miles de dólares en facturas que se acumulaban como buitres, esperando devorar lo poco que le quedaba. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo el sudor frío y la barba de 2 días. Le había prometido a Elena que cuidaría de Mia, que nunca le faltaría nada, y ahora sentía el sabor amargo del fracaso en su garganta. No era solo el dinero, era el peso de una promesa rota, la sensación de estar hundiéndose en arenas movedizas mientras su hija dormía, confiando ciegamente en que su papá podría detener la marea que amenazaba con ahogarlo sin remedio en la miseria. El resplandor azulado de la pantalla de su vieja laptop era la única luz de esperanza en la habitación. Con dedos temblorosos, Leandro navegaba por un sitio de remates de propiedades, un cementerio digital de sueños rotos y ejecuciones hipotecarias. Sus ojos, enrojecidos por el agotamiento, escaneaban listados borrosos, precios imposibles, ubicaciones a cientos de kilómetros. Y entonces la vio. Una casa. Una sola foto granulada mostraba una estructura de madera descolorida, rodeada de una vegetación salvaje. El precio era una burla, una fracción de lo que costaba un solo mes de alquiler en la ciudad. Estaba en una zona rural remota, un punto anónimo en un mapa que nunca había visto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una locura. Comprar una casa sin verla, en medio de la nada, era un acto de desesperación pura. Pero la ciudad lo estaba asfixiando, exprimiendo su vida y su dinero. La alternativa era la calle. Esta casa, esta imagen pixelada y triste, no era una opción. Era la única salida, un salto al vacío que tenía que tomar. $750. Era todo lo que tenía. El total de sus ahorros, la suma de incontables horas extra, la barrera final entre él y la nada absoluta. Con la náusea del pánico subiendo por su garganta, Leandro movió el cursor sobre el botón de «Confirmar oferta». El clic del mouse sonó como un disparo en el silencio del apartamento. Miró la pantalla mientras los números se transferían, viendo cómo su pequeño salvavidas digital se desvanecía en el éter. $750. Desaparecidos. Por un instante, el aire le faltó en los pulmones. Había cruzado el punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás. Era el dueño de una ruina potencial en un lugar olvidado por Dios. Un sudor frío le recorrió la nuca mientras el mensaje de propiedad adjudicada se materializaba en la pantalla. Se levantó, sus piernas temblando, y caminó hasta el sofá. Observó el rostro sereno de Mia, su pecho subiendo y bajando suavemente. Había apostado el futuro entero de su hija en un fantasma, en una promesa susurrada por una fotografía borrosa en una pantalla. El peso de esa decisión lo aplastó por completo. Había cambiado la certeza de un desalojo inminente por la más absoluta de las incertidumbres.
¿Había comprado un techo para su hija o una tumba para sus esperanzas? No lo sabía. Lo único que sabía era que el dinero se había ido y que su destino estaba ahora atado a esa casa desconocida, a kilómetros de todo. El aire pareció espesarse, cargado con el silencio de su apuesta monumental. Una pregunta flotaba en la oscuridad. Una pregunta para él y para ti, que escuchas su historia. ¿Qué harías en su lugar? ¿Te atreverías a arriesgarlo todo por una única y desesperada esperanza? El viaje de Leandro apenas comienza, y los secretos que lo esperan son más oscuros de lo que jamás podría imaginar. Para descubrir qué peligros y misterios aguardan en esa casa olvidada, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Los 2 días siguientes fueron un borrón de movimiento y ansiedad contenida. El viaje en autobús fue una tortura lenta, un purgatorio de asientos de vinilo pegajosos y el olor a diésel y desinfectante barato. Leandro mantuvo una sonrisa forzada para Mía, quien, ajena a la tormenta en el pecho de su padre, miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, maravillada por cómo los rascacielos grises se rendían ante los campos verdes y el cielo infinito. Cada traqueteo de las ruedas sobre el asfalto era un martillazo en el cráneo de Leandro, un compás que medía la distancia hacia su salvación o su ruina definitiva. Sentía la humedad de sus palmas y se las secaba disimuladamente en los vaqueros gastados. El optimismo era una pequeña llama parpadeante en su interior, amenazada constantemente por los vientos helados de la duda. ¿Y si la casa era inhabitable? ¿Y si no había trabajo? ¿Y si había cometido el peor error de su vida? Mía apoyó la cabeza en su hombro y él la rodeó con su brazo, sintiendo su calor, su confianza incondicional. Por ella, tenía que funcionar. El autobús los dejó en una encrucijada polvorienta, junto a un cartel de pueblo descolorido cuyo nombre era apenas legible. El motor del autobús se alejó, su zumbido grave desvaneciéndose hasta que el único sonido fue el del viento silbando entre los pastos altos. El silencio era absoluto, pesado, muy diferente al estruendo constante de la ciudad. Era un silencio que no traía paz, sino una profunda sensación de aislamiento. A lo lejos, al final de un camino de tierra lleno de baches, se divisaba una silueta oscura contra el cielo del atardecer. La casa. Su corazón dio un vuelco doloroso. Era mucho más pequeña y decrépita de lo que la foto granulada dejaba entrever. Leandro tragó saliva, el sabor a polvo y miedo llenando su boca. «Es una aventura, ¿verdad, papi?», preguntó Mía, tirando de su mano, su voz llena de una emoción que contrastaba brutalmente con el pánico helado que se apoderaba de Leandro. Él asintió, forzando una sonrisa que se sintió como una máscara de yeso. «Sí, mi amor, una gran aventura». La caminata por el sendero se sintió como el último tramo hacia una sentencia. La vegetación salvaje se había apoderado de todo. Unas zarzas espinosas se aferraban a sus pantalones y el aire olía a tierra húmeda y a algo más, un olor agrio a descomposición. Al llegar frente a la casa, la magnitud del desastre lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La pintura de la fachada se había desprendido en grandes placas, revelando una madera gris y podrida. Varias ventanas estaban rotas, agujeros negros que parecían ojos vacíos y muertos. El porche se inclinaba en un ángulo precario, y una parte del techo se había hundido, creando una boca oscura que prometía más ruina en el interior. Se quedó paralizado, con la maleta barata en una mano y la pequeña mano de Mía en la otra. La pequeña llama de esperanza en su pecho fue extinguida de un soplo, reemplazada por un vacío frío y aterrador. Había cambiado un apartamento miserable por una tumba. Quiso gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Con un nudo en la garganta, empujó la puerta principal. Esta se abrió con un gemido agónico, como si protestara por ser molestada tras décadas de abandono. El olor del interior lo golpeó al instante, un miasma denso de moho, podredumbre y excrementos de ratón que le revolvió el estómago. La luz del atardecer que se filtraba por las ventanas sucias apenas iluminaba un escenario de devastación total. El papel pintado colgaba de las paredes en jirones húmedos, revelando manchas negras de humedad. El suelo de madera estaba deformado
y en varias zonas se había podrido por completo, dejando peligrosos agujeros que daban a un subsuelo oscuro. El aire era gélido, un frío que no era natural, que parecía emanar de las propias paredes, cargado con la tristeza y el abandono de años. Leandro sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, no solo por la temperatura, sino por la sensación abrumadora de haber entrado en un lugar donde la vida se había rendido hacía mucho, mucho tiempo. Mía, sin embargo, soltó su mano y entró corriendo, su risa haciendo eco en el silencio sepulcral. «Mira, papi, es como un castillo embrujado». Su inocencia era una daga en el corazón de Leandro. ¿Cómo podía explicarle que este castillo no era una fantasía, sino su nueva y terrible realidad? ¿Cómo iba a protegerla en este cascarón podrido y peligroso? Mientras Mía exploraba con una curiosidad que a él le parecía terrorífica, Leandro caminó con cuidado por el salón, sus botas crujiendo sobre los restos de hojas y escombros. Cada paso era una prueba de fe en la integridad de un suelo que parecía a punto de ceder. Vio una chimenea llena de hollín y nidos de pájaros, muebles rotos cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas y telarañas tan gruesas como el algodón. La desolación era total, absoluta. Cada rincón de la casa gritaba una historia de fracaso, una historia que ahora sentía como la suya propia. Había apostado todo lo que tenía y había perdido de la manera más espectacular posible. Recorrió el pasillo hacia donde, según el vago plano del remate, debería estar la cocina. Su mente se aferraba a una última y desesperada esperanza. Tal vez podría arreglar la cocina, conseguir un hornillo, algo para preparar comida caliente para Mía. Pero al llegar al final del pasillo, se detuvo en seco. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido ahogado. No había cocina. No había una cocina vieja, ni una cocina sucia, ni una cocina rota. Simplemente no existía. En su lugar, había un enorme y grotesco agujero en la pared y el suelo. Las tuberías de cobre, oxidadas y cubiertas de una pátina verdosa, salían de la pared como las costillas de un esqueleto. El suelo de madera alrededor del agujero estaba completamente podrido, negro y blando por la humedad. El agujero se abría a la oscuridad del sótano, y de él emanaba un olor a moho y agua estancada tan potente que le provocó náuseas. Fue el golpe de gracia, la realización de que no tenía ni siquiera los medios más básicos para cuidar de su hija. La náusea subió por su garganta, agria y ardiente. Tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta, sintiendo la madera astillada clavándose en su palma. El mundo pareció inclinarse a su alrededor, las paredes deformadas de la casa cerrándose sobre él. Un sudor frío le perlaba la frente. Había fracasado. No era solo un sentimiento, era un hecho tangible, materializado en ese agujero nauseabundo donde debería haber un hogar. Había arrastrado a su hija a cientos de kilómetros de distancia, había gastado hasta su último centavo, para terminar en una trampa mortal sin agua corriente, sin calefacción y, lo más cruel de todo, sin un lugar para cocinar un simple plato de comida. La desesperación lo inundó por completo, una ola negra y helada que ahogó cualquier pensamiento racional. Se sentía estúpido, imprudente, un padre terrible. El rostro confiado de Mía apareció en su mente y sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. ¿Cómo iba a mirarla a los ojos y decirle que su gran aventura era en realidad una pesadilla sin fin? Salió tambaleándose de la casa. Necesitaba aire, necesitaba escapar de ese olor a fracaso. El sol ya se había puesto, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y anaranjados. El paisaje, que podría haber sido hermoso en otras circunstancias, ahora le parecía amenazador. El bosque que rodeaba la propiedad formaba un muro de oscuridad impenetrable. No se oían coches, no se veían luces de otras casas. El silencio ya no era solo silencio, era aislamiento puro y duro. Estaban solos, completamente solos. Si Mía se enfermaba, si se lastimaba en aquella casa ruinosa, no había nadie a quien pedir ayuda. Estaban a kilómetros del vecino más cercano, según el anuncio. Una isla de miseria en un océano de nada. La magnitud de su imprudencia lo golpeó de nuevo. No solo había comprado una ruina, había comprado una prisión,
una prisión fría y aislada de la que no tenía medios para escapar. Sintió las lágrimas picar en sus ojos, calientes y amargas. Hacía mucho que no lloraba, pero ahora sentía que si empezaba, no podría parar jamás. Esa primera noche fue un infierno helado. Leandro bloqueó la puerta principal con un mueble roto y usó su propio cuerpo para tapar el agujero de una ventana en el pequeño dormitorio que eligió para Mía. Ella, agotada por el viaje y la aventura, se durmió casi al instante en un saco de dormir sobre el suelo menos dañado, ajena a los peligros que los rodeaban, pero Leandro no pudo pegar ojo. Tumbado a su lado, con cada músculo en tensión, escuchaba la sinfonía de la casa moribunda. El viento gemía a través de las grietas, sonando como lamentos fantasmales. Las maderas crujían y se quejaban con cada ráfaga, como si la estructura entera estuviera a punto de colapsar sobre ellos. Oía el correteo de ratas en las paredes y bajo el suelo, pequeños arañazos que le ponían los pelos de punta. Cada sonido lo hacía sobresaltarse, su corazón latiendo desbocado en su pecho. Se sentía como un animal acorralado, vigilante en la oscuridad, protegiendo a su cría de un depredador invisible que era la propia casa. Pasó las horas mirando el techo agrietado, visible a la luz de la luna, mientras el frío se filtraba a través de sus ropas y le calaba hasta los huesos. El nuevo trabajo que había conseguido en una granja cercana empezaba al día siguiente. Un sueldo aún más bajo que el anterior, apenas suficiente para comprar comida, y ciertamente no suficiente para arreglar aquel desastre o para pagar un billete de autobús de vuelta a la ciudad y a la vergüenza del desalojo. Estaba atrapado, no había salida. La falsa esperanza que lo había impulsado se había revelado como una broma cruel del destino. Había tocado fondo, un fondo mucho más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. El hambre le retorcía el estómago, pero no era solo por la falta de cena. Era un hambre de esperanza, de seguridad, de un futuro que ahora parecía completamente borrado. La imagen del agujero en la cocina volvió a su mente, un abismo que reflejaba el vacío en su propia alma. Después de la euforia inicial, Mía empezó a sentir el frío y el miedo. Se acurrucó más cerca de él, temblando. «Papi, ¿por qué la casa hace tanto ruido?», susurró en la oscuridad. Leandro la abrazó con fuerza, tratando de transmitirle un calor y una seguridad que él no sentía. «Es solo el viento, cariño. Las casas viejas son así, hablan por la noche», mintió, su voz sonando extrañamente ronca, pero las palabras se sentían huecas, inútiles contra la opresiva realidad. Él era su protector, su ancla, y se sentía como un barco a la deriva en la tormenta más violenta. La soledad de su situación era abrumadora. No tenía a nadie a quien llamar, nadie que pudiera ayudarlo. Estaba solo con su hija en una casa ruinosa, en medio de la nada, con el bolsillo vacío y el corazón lleno de plomo. La promesa que le hizo a su esposa moribunda resonó en su cabeza, una burla cruel. «La cuidaré», y la había llevado al lugar más peligroso e inhóspito que podía existir. El agotamiento finalmente comenzó a ganarle la batalla a la ansiedad, pero el sueño no trajo alivio, sino pesadillas. Soñó con el rostro decepcionado de Elena, su esposa, mirándolo desde el otro lado del agujero de la cocina. Soñó que el suelo se abría bajo los pies de Mía y ella caía en una oscuridad sin fin, mientras él no podía moverse para salvarla. Se despertó varias veces con el corazón en la garganta, bañado en un sudor frío, desorientado por los extraños sonidos de la casa. La línea entre la pesadilla y la vigilia era peligrosamente delgada. En ese momento, en la hora más oscura antes del amanecer, Leandro se rindió. No había lucha en él, solo un cansancio infinito y la certeza absoluta de que había llevado a su hija a un callejón sin salida. La ciudad era un infierno, pero esto era peor. Esto era el purgatorio, un limbo de frío, hambre y miedo del que no había escapatoria visible. La falsa esperanza se había podrido como la madera bajo sus pies. Cuando los primeros rayos de luz gris se filtraron por la ventana rota, encontraron a Leandro sentado, con la espalda contra la pared, vigilando el sueño de su hija. Sus ojos estaban rojos e hinchados por la falta de sueño y las lágrimas no derramadas. Había pasado de la desesperación en la ciudad a una desesperación aún más profunda en el campo.
Se sentía como si hubiera caído por un precipicio solo para descubrir que había otro, aún más profundo, esperándolo abajo. Miró el rostro pacífico de Mia, la única luz en su mundo oscuro, y sintió una punzada de dolor tan intensa que le cortó la respiración. ¿Cómo iba a alimentarla hoy? ¿Con qué? El microondas que habían traído era inútil sin una instalación eléctrica segura. Solo tenían unas galletas y una botella de agua. El estómago le dolía de hambre, pero el dolor de su fracaso como padre era infinitamente peor. Estaba en el fondo del pozo, sin soga y sin fuerzas para gritar pidiendo ayuda. El nuevo día no trajo consigo una nueva esperanza, sino la cruda y fría luz de la realidad. La casa, bajo la luz de la mañana, parecía aún más ruinosa, sus defectos y peligros expuestos sin piedad. Leandro sabía que tenía que ir a su nuevo trabajo, tenía que ganar algo de dinero, por poco que fuera, pero la idea de dejar a Mia sola en aquel lugar, aunque fuera por unas horas, le llenaba de un terror paralizante. ¿Y si el suelo cedía? ¿Y si se cortaba con un cristal roto? ¿Y si intentaba explorar y se perdía en el bosque? Cada posibilidad era una nueva tortura. Se levantó, sus articulaciones protestando por el frío y la inmovilidad. Miró a su alrededor, a la decadencia, al aislamiento, a la manifestación física de su error catastrófico. La falsa esperanza se había desvanecido por completo, dejando tras de sí solo el amargo sabor de la ceniza. Estaba derrotado, atrapado y sin un solo camino visible hacia adelante. Leandro se puso de pie, la rigidez del frío y la tensión de la noche haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo. Se acercó a la ventana rota y miró hacia el exterior. El paisaje rural, que para otros podría ser un símbolo de paz, para él era una jaula. El bosque, los campos, el cielo inmenso, todo contribuía a su sensación de pequeñez y desamparo. La promesa de un nuevo comienzo se había convertido en la certeza de un final terrible. Se sentía como el capitán de un barco que se hunde, sabiendo que no solo se hundiría él, sino también su única y preciada pasajera. El peso del mundo parecía haberse posado sobre sus hombros, aplastándolo. No había plan B, no había red de seguridad, solo él, su hija y una casa que amenazaba con devorarlos. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirse. Solo quedaba la supervivencia, minuto a minuto, en un lugar que parecía diseñado para quebrantar el espíritu humano. El primer día en la granja fue brutal. El sol castigaba sin piedad, y el trabajo físico, bajo las órdenes de un capataz indiferente, le dejó los músculos gritando de dolor y las manos cubiertas de ampollas. Leandro sentía cada uno de sus 35 años como una carga. Regresó a casa al anochecer, arrastrando los pies por el sendero polvoriento, con el alma tan agotada como su cuerpo. El miedo a lo que encontraría al abrir la puerta era un nudo en su estómago. Esperaba el frío, el olor a moho y la mirada expectante de Mia preguntando por la cena que no tenía. Empujó la puerta, que gimió como de costumbre, y se preparó para otra noche de miseria. Pero en el instante en que cruzó el umbral, un aroma desconocido lo detuvo en seco. No era el olor a podredumbre y humedad, era un olor cálido, especiado, delicioso, el olor inconfundible de comida casera. Su cerebro, nublado por el cansancio, tardó un segundo en procesar la incongruencia. Era imposible. No había cocina, no había gas, no había nada. Su corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de confusión y alarma. Avanzó con cautela hacia la sala principal, donde había improvisado una mesa con 2 cajas de madera y una tabla. Y allí, sobre la tabla, vio la fuente del aroma. Un plato hondo de cerámica, humeante, lleno de un guiso de lentejas espeso y fragante. A su lado, una rebanada de pan rústico, con la corteza crujiente y la miga suave. Por un instante, pensó que estaba alucinando, que el agotamiento y el hambre le estaban jugando una mala pasada. Miró alrededor frenéticamente. La casa estaba en silencio, salvo por la respiración acompasada de Mia, que dormía profundamente en su saco de dormir sobre el sofá desvencijado, una pequeña sonrisa en sus labios. No había señales de nadie. La puerta estaba como la había dejado.
Las ventanas rotas seguían bloqueadas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no era una alucinación. Era real. Alguien había estado en su casa. Alguien había entrado sin ser visto y había dejado comida. Se acercó a la mesa, su cuerpo tenso como un resorte. El vapor del guiso le llegaba al rostro, cálido y tentador. El hambre le rugía en el estómago, un dolor agudo que casi lo doblaba en dos. Pero el miedo era más fuerte. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? ¿Era una trampa? ¿Estaba envenenado? 1000 preguntas sin respuesta se agolparon en su mente, cada una más aterradora que la anterior. Se arrodilló junto a Mía y le tocó la frente. Estaba fresca. Dormía plácidamente. Quienquiera que hubiese entrado no le había hecho daño. Se levantó y caminó de puntillas por la casa ruinosa, con el corazón en la garganta, revisando cada rincón oscuro, cada sombra que parecía moverse. No encontró nada, solo el viento silbando por las grietas y el crujido ocasional de la madera vieja. Regresó a la mesa y se quedó mirando el plato. El olor era una tortura. Finalmente, la necesidad primordial se impuso al miedo. Mojó una punta del pan en el guiso y se la llevó a la boca. El sabor explotó en su lengua. Estaba delicioso. La noche siguiente, la escena se repitió. Al regresar del trabajo, con el cuerpo dolorido y la mente llena de aprensión, encontró otro plato esperándolo. Esta vez era una sopa de pollo con verduras, igual de caliente y aromática, con otro trozo de pan fresco. La paranoia de Leandro se intensificó. Pasó más de una hora registrando la propiedad, buscando huellas en el polvo alrededor de la casa, cualquier señal de un visitante. No encontró absolutamente nada. Era como si la comida se materializara de la nada. Comió en silencio, con los oídos alerta a cualquier sonido, sintiéndose observado. La gratitud por el alimento que salvaba a su hija del hambre luchaba contra un terror creciente a lo desconocido. ¿Era un fantasma, el espíritu de un antiguo ocupante? ¿O era alguien de carne y hueso, alguien que podía entrar y salir de su casa a voluntad, un pensamiento que le helaba la sangre en las venas? La casa ya no se sentía simplemente abandonada, se sentía vigilada. El tercer día, la ansiedad era casi insoportable. Leandro trabajó de forma mecánica, su mente dando vueltas en un bucle de miedo y especulación. Le había dicho a Mía que un vecino amable les dejaba la comida, una mentira que le supo a ceniza en la boca. Esa noche encontró pasta con salsa de carne. El ritual se había establecido, pero en lugar de consuelo, le traía una creciente sensación de vulnerabilidad. Después de que Mía se durmiera, no comió. Se sentó en la oscuridad, con una barra de hierro oxidada que había encontrado en el patio en la mano, y esperó. Escuchó durante horas. El silencio solo era roto por los ruidos habituales de la casa moribunda. No hubo pasos, no hubo puertas que se abrieran, no hubo nada. Cerca de la medianoche, vencido por el hambre y el agotamiento, comió la pasta fría. La comida era un acto de bondad inexplicable, pero la forma en que aparecía era un acto de terror psicológico. Se sentía como un ratón en un laberinto, con un experimentador invisible observando sus reacciones. Al cuarto día, Leandro supo que no podía seguir así. El miedo lo estaba consumiendo, pero la curiosidad y la necesidad de proteger a Mía lo empujaron a actuar. Tenía que haber una explicación lógica. No creía en fantasmas, y la idea de un intruso humano era demasiado aterradora para contemplarla sin hacer nada. Esta vez, al volver a casa y encontrar un estofado de carne, no se limitó a buscar fuera. Decidió inspeccionar cada centímetro del interior de la casa, cada tabla podrida, cada rincón oscuro. Su búsqueda lo llevó de nuevo al final del pasillo, a la abominación que era la ausencia de la cocina. El gran agujero en la pared y el suelo seguía siendo el punto más inquietante de la casa. Era una herida abierta, un portal a la oscuridad del sótano. Se quedó allí mirando el vacío cuando algo llamó su atención por primera vez. Una leve, casi imperceptible, corriente de aire frío que le rozaba el tobillo. Se agachó, con el corazón acelerado. El aire en el resto de la casa estaba estancado, pesado, pero aquí, cerca del suelo, algo se movía. Pasó la mano por el borde del agujero y luego por la pared adyacente.
La corriente de aire parecía provenir de la despensa contigua, una pequeña alacena oscura y mohosa que había ignorado por considerarla inútil. Entró en el espacio angosto, el olor a humedad se intensificó. El fondo de la despensa estaba cubierto por un gran panel de madera contrachapada, deformado y manchado por la humedad. Parecía una reparación tosca, un parche sobre la pared original. Acercó la mejilla al panel y sintió el frío con más intensidad. La corriente se filtraba por una grieta en la parte inferior. Aquí estaba, la primera pista, algo tangible, la primera pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba a punto de resolver. La adrenalina ahogó su cansancio. Tenía que ver qué había detrás. Usando la punta de la barra de hierro, la encajó en la grieta del panel y empezó a hacer palanca. La madera estaba blanda y se dio con un sonido húmedo y desagradable. Siguió forzando el panel, los músculos de su espalda tensos por el esfuerzo. La madera crujió, se astilló y finalmente, con un último tirón, una sección del panel se desprendió, revelando una abertura oscura detrás. Un olor a polvo antiguo y aire estancado. Un aire que no había circulado en décadas, salió de la abertura haciéndole toser. Apuntó la linterna de su teléfono hacia el interior. No era la pared lo que veía, sino un hueco vertical, estrecho y profundo, que descendía hacia la negrura. Y dentro del hueco, vio unas cuerdas gruesas y un pequeño montacargas de madera, un montaplatos manual, el tipo de artilugio que se usaba en casas antiguas para subir la comida desde la cocina del sótano. El plano de la casa no mencionaba un sótano. Un escalofrío, que no tenía nada que ver con el frío, le recorrió la espina dorsal. El montaplatos. La comida que aparecía misteriosamente. La conexión se formó en su mente, tan brillante y aterradora como un relámpago. La comida no aparecía de la nada. Alguien la estaba subiendo por este hueco. Pero, ¿desde dónde? La única respuesta posible estaba abajo, en la oscuridad. Miró hacia la negrura del pozo, y su estómago se revolvió. Era una invitación a lo desconocido, a la guarida de la persona que había estado invadiendo su hogar. Su instinto le gritaba que cerrara el agujero, que lo olvidara, que se acurrucara junto a su hija y rezara para que el día llegara pronto. Pero la necesidad de respuestas, la necesidad de saber si estaban en peligro, era más fuerte. Tenía que bajar, tenía que enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí abajo. Era la única manera de recuperar el control. Tiró de las cuerdas del montaplatos. Estaban viejas y cubiertas de polvo, pero se sentían sorprendentemente fuertes. Con un chirrido quejumbroso, la pequeña plataforma de madera ascendió hasta su nivel. Estaba vacía, cubierta de una gruesa capa de polvo, salvo por unas pocas migas frescas. La prueba definitiva. Leandro se aseguró de que Mía seguía profundamente dormida, ajena al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un tambor de guerra. Se sentía como el héroe de una película de terror, el que estúpidamente decide ir al sótano. Pero él no era un héroe. Era un padre aterrorizado que no tenía otra opción. Con la barra de hierro en una mano y el teléfono en la otra, usó las cuerdas para comenzar su lento y tenso descenso hacia la oscuridad del hueco, hacia el corazón del misterio de la casa. El descenso fue claustrofóbico. Las paredes del hueco estaban frías y húmedas al tacto, y el olor a tierra y moho se hacía más fuerte con cada metro que bajaba. La única luz era el haz tembloroso de su teléfono que apenas cortaba la oscuridad impenetrable. Podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos, un sonido ensordecedor en el silencio absoluto. Después de lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron suelo firme. Estaba en un pequeño sótano, con paredes de piedra y suelo de tierra apisonada. El aire era gélido, cargado con el olor a vino rancio y a tiempo detenido. Apuntó la linterna a su alrededor. El espacio era reducido, no mucho más grande que la despensa de arriba. Había estantes de madera a lo largo de una pared, cubiertos de telarañas gruesas como algodón y botellas de vino rotas. En un rincón, una vieja caldera oxidada parecía una bestia dormida. No había señales de vida reciente. Un sentimiento de decepción y confusión lo invadió. Esperaba encontrar una cocina, una guarida, algo que explicara la comida. Pero esto era solo un sótano abandonado. ¿Se había equivocado?
¿La comida venía de otro lugar? Estaba a punto de darse la vuelta y volver a subir cuando el haz de luz de su teléfono se posó en algo que desentonaba con el resto del abandono. En uno de los estantes superiores, detrás de una fila de frascos de conservas vacíos y cubiertos de polvo, había una caja metálica de color verde oscuro, del tipo que se usaba para guardar herramientas o documentos importantes. A diferencia de todo lo demás en el sótano, parecía relativamente libre de polvo, como si hubiera sido manipulada no hacía mucho tiempo. El corazón de Leandro dio un vuelco. La adrenalina volvió a inundar su sistema. Se acercó lentamente, apartando las telarañas con la barra de hierro. La caja era pesada y estaba fría al tacto. Tenía una cerradura robusta en el frente y estaba cerrada. La sacudió. El contenido del interior se movió con un sonido sordo, como papeles gruesos. No era el tintineo de monedas o joyas. Por un momento, la esperanza de encontrar dinero, una solución a todos sus problemas, brilló intensamente en su mente. Pero la realidad del misterio era más apremiante. ¿Qué podía ser tan importante como para guardarlo bajo llave en un sótano secreto? ¿Y tenía algo que ver con su benefactor invisible? No tenía la llave, y la frustración se mezcló con su miedo. No iba a subir sin saber qué había dentro. Colocó la caja en el suelo de tierra y, usando la punta de la barra de hierro como cincel y una piedra suelta como martillo, comenzó a golpear la cerradura con una determinación febril. El sonido metálico de los golpes resonaba en el pequeño sótano, haciendo que Leandro se encogiera con cada impacto, temiendo despertar a Mía o alertar a quien quiera que estuviera cerca, pero estaba solo. El único sonido era su propia respiración agitada y el martilleo rítmico. El metal de la cerradura era resistente, pero después de varios minutos de esfuerzo brutal, con un último golpe seco, el mecanismo se rompió con un chasquido satisfactorio. Leandro se detuvo, con el pecho agitado, el sudor perlando su frente a pesar del frío del sótano. Dejó caer la barra y la piedra. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. La bisagra oxidada protestó con un gemido agudo. Se asomó al interior, esperando ver fajos de billetes, oro, algo que cambiara su vida. Pero lo que encontró fue mucho más desconcertante. No había dinero, no había joyas, solo papeles. Con una sensación de anticlímax y creciente intriga, Leandro sacó el contenido. Lo primero que vio fue un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo. La caligrafía en la primera página era elegante y femenina. Diario de Elara. Debajo del diario había un fajo de cartas, atadas con una cinta descolorida. El papel era frágil, y la tinta de las cartas estaba desvaída en algunos lugares. Finalmente, en el fondo de la caja, encontró un conjunto de documentos de aspecto oficial, doblados con precisión. Los desdobló con cuidado. Eran títulos de propiedad, con sellos y firmas. La fecha en los títulos era clara: 1972. Leandro sintió un escalofrío. Estos objetos no eran un tesoro en el sentido tradicional, eran un tesoro de secretos. La historia de una mujer llamada Elara, encerrada en una caja metálica y escondida del mundo durante 50 años, y por alguna razón el destino lo había puesto en sus manos. Leandro se sentó en el suelo frío del sótano, ajeno a la humedad y la oscuridad, y abrió el diario. El haz de luz de su teléfono iluminó la primera página. La tinta, aunque antigua, era perfectamente legible. 12 de abril de 1976. El miedo se respira en el aire de la ciudad, espeso como el humo. Pero aquí, en el campo, todavía podemos ofrecer un refugio. Anoche llegaron 3 más, hambrientos, asustados, pero con el fuego de la justicia en los ojos. Mi cocina es pequeña, pero mi voluntad es grande. Mientras pueda conseguir harina y lentejas, nadie que busque ayuda será rechazado en esta casa. Leandro sintió que se le erizaba la piel. Elara, la dueña original, era una chef, y su casa no era solo un hogar, era un refugio secreto. El misterio de la comida, el montaplatos, el sótano. De repente, todo empezó a tener un contexto histórico, uno mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Siguió pasando las páginas del diario, su propia situación olvidada por un momento,
completamente absorbido por la historia de Elara. Describía cómo usaba su talento culinario para alimentar a militantes y activistas que huían de la dictadura cívico-militar que gobernaba el país en esa época. La casa era una parada segura en una red clandestina. Elara escribía sobre el peligro constante, sobre los coches sin matrícula que a veces pasaban por el camino, sobre el coraje de la gente que ayudaba. Leandro sintió una profunda admiración por esta mujer desconocida. Ella había convertido su hogar en un faro de esperanza en los tiempos más oscuros, usando la comida no solo como sustento, sino como un acto de resistencia. Se dio cuenta de que la comida que él había estado recibiendo no era solo caridad, era un eco de la misión de Elara, una continuación de su legado. Pero, ¿quién lo estaba continuando? Luego, su atención se centró en los títulos de propiedad. Los examinó bajo la luz del teléfono. Mostraban que Elara no solo era la dueña de la casa y el pequeño terreno que él había comprado, sino de cientos de hectáreas de tierra circundante. La misma tierra que, según el agente de bienes raíces del remate, ahora pertenecía a un lujoso club de campo y golf. Una sensación de inquietud se apoderó de Leandro. Había una pieza que no encajaba. Si Elara era la dueña legítima de toda esa tierra, ¿cómo había terminado en manos de un club de golf? ¿Y por qué su casa había caído en la ruina, vendida por una miseria en un remate? La respuesta, sospechaba, estaba en el último fajo de documentos que quedaba en la caja. Las cartas. Desató la cinta con dedos torpes, el corazón latiéndole con la premonición de una revelación oscura. Las cartas eran correspondencia entre Elara y un abogado de derechos humanos. En ellas, Elara detallaba sus sospechas sobre un joven y ambicioso oficial del ejército local que estaba usando su posición para apropiarse ilegalmente de tierras de pequeños agricultores y disidentes políticos. Nombraba al oficial, un teniente llamado Augusto Bauer. Escribía que había reunido pruebas de sus actividades criminales y estaba a punto de entregárselas a periodistas de investigación. Estaba planeando exponerlo, segura de que su propiedad y sus conexiones la protegerían. La última carta estaba fechada el 2 de noviembre de 1976. Después de esa fecha, las entradas en el diario de Elara también se detenían. Abruptamente, en mitad de una frase, Bauer sabe que sé. He escondido los papeles originales en un lugar seguro. Mañana viajo a la ciudad para... y nada más. La frase quedó suspendida en el tiempo, un testamento silencioso de una historia interrumpida. Un frío glacial se apoderó de Leandro, un frío que venía del interior, del pozo de su estómago, la desaparición de Elara, la interrupción repentina de su lucha, el robo de sus tierras. Todo apuntaba a una conclusión terrible y violenta. Augusto Bauer, el joven oficial, no solo le había robado sus tierras, probablemente también le había robado la vida. Y ahora, 50 años después, Leandro estaba sentado en el sótano secreto de Elara, sosteniendo las mismas pruebas que ella había escondido, las mismas pruebas que probablemente le habían costado todo. El misterio de la comida anónima había pasado a un segundo plano. Ahora se enfrentaba a un misterio mucho más oscuro, un crimen sin resolver, una injusticia de décadas, y las pruebas estaban en sus manos. De repente, el peso de la caja metálica sobre sus rodillas se sintió inmenso, como el peso de una vida robada. Leandro subió del sótano como un hombre que emerge de una tumba. El aire de la casa, antes opresivo, ahora se sentía cargado de una historia que pedía ser contada. Guardó la caja metálica con su precioso y peligroso contenido debajo de una tabla suelta del suelo en el dormitorio de Mía, el único lugar que se sentía remotamente seguro. Durante los días siguientes, la comida siguió apareciendo, pero ahora Leandro la veía con otros ojos. No era solo sustento, era un mensaje. Alguien más conocía la historia de Elara. Alguien lo estaba observando, probándolo y quizás guiándolo. La paranoia se transformó en una extraña sensación de propósito. Ya no era solo un padre desesperado tratando de sobrevivir. Se había convertido, sin quererlo, en el custodio de la verdad de Elara, y una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Qué iba a hacer con ella? Exponer la verdad podría ser peligroso, pero ignorarla se sentía como una traición.
Mientras lidiaba con este dilema, una tarde, un coche de lujo, un Mercedes negro que brillaba bajo el sol polvoriento, subió por el camino de tierra hacia su casa. El vehículo era tan fuera de lugar en aquel entorno de decadencia que parecía una aparición. Leandro, que estaba afuera intentando clavar unas tablas sobre una ventana rota, se quedó inmóvil, con el martillo en la mano. El coche se detuvo y del asiento del conductor bajó un hombre anciano, vestido con un impecable traje de lino color crema. Era alto, de cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Se movía con la confianza de alguien que es dueño del mundo que pisa. Se acercó a Leandro, extendiendo una mano. «Buenas tardes», dijo con una voz suave pero autoritaria. «Mi nombre es Augusto Bauer. Soy el dueño del club de campo vecino. Me enteré de que tenía un nuevo vecino y quise darle la bienvenida». El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Augusto Bauer, el mismo nombre de las cartas de Elara. Leandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Estaba de pie, cara a cara, con el hombre que muy probablemente era un ladrón y un asesino. La sonrisa de Bauer se amplió, pero sus ojos, de un azul pálido, lo escrutaban, evaluándolo. Leandro apenas pudo murmurar un saludo, su garganta repentinamente seca. Sentía la mirada del anciano sobre la casa en ruinas, una mirada que no era de curiosidad, sino de evaluación, como si estuviera tasando algo que ya consideraba suyo. La aparición de Bauer, justo después de que él encontrara los documentos, no podía ser una coincidencia. Sabía que Leandro estaba allí, y había venido a averiguar cuánto sabía. El juego, sin que Leandro lo hubiera iniciado, acababa de comenzar, y las apuestas eran más altas de lo que nunca podría haber imaginado. Bauer caminó alrededor de la propiedad, sus zapatos caros evitando con pericia los parches de barro y maleza. «Un lugar con carácter», comentó, la palabra carácter sonando como un eufemismo para ruina. «Escuché que la consiguió por una verdadera ganga en un remate. Una suerte para usted». Hizo una pausa mirando directamente a los ojos de Leandro. «Aunque estas casas viejas pueden ser trampas mortales, aislamiento, estructuras inestables, incendios, tantas cosas malas pueden pasar, especialmente cuando uno tiene responsabilidades». La mención de responsabilidades fue acompañada por una fugaz mirada hacia la ventana del cuarto donde Mía estaba dibujando. La amenaza, aunque velada, era inconfundible. Bauer no había venido a darle la bienvenida, había venido a advertirle, a marcar su territorio, a recordarle a Leandro lo vulnerable que era. «De hecho», continuó Bauer, volviendo su encantadora sonrisa, «estaba pensando, esta propiedad afea un poco el paisaje de mi club. Estoy dispuesto a quitársela de las manos. Le ofrezco el doble de lo que pagó. Una ganancia rápida y fácil para usted. Podría volver a la ciudad, conseguir un lugar decente para usted y su hija». La oferta era insultante, una cantidad trivial para él, pero la forma en que la presentó la hizo sonar como un acto de generosidad. Leandro sintió una oleada de ira fría. Bauer no solo le había robado la tierra a Elara, ahora intentaba comprar su silencio y su conciencia por unas pocas monedas de plata. Miró al hombre que representaba la fuente de la desgracia de Elara y sintió el peso de la caja de metal escondida bajo el suelo. La historia de Elara ya no era solo una historia, era su historia, y tenía que tomar una decisión. Leandro, con el corazón latiendo con furia, logró mantener la voz firme. «Gracias por la oferta, señor Bauer, pero no estoy interesado en vender». La sonrisa de Bauer vaciló por una fracción de segundo, apenas perceptible, antes de volver a su lugar. Sus ojos se endurecieron. «Piénselo bien, joven. La soledad del campo no es para todos. A veces, la gente comete errores. Y los errores, aquí afuera, pueden tener consecuencias muy permanentes». Se dio la vuelta sin esperar respuesta. Caminó de regreso a su Mercedes y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo y una amenaza palpable que se cernía sobre la casa como una tormenta. Leandro se quedó allí, temblando, no de miedo, sino de una rabia justa. El misterio se había convertido en un enfrentamiento directo, y ahora sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo en esto. Alguien más lo estaba observando, alguien que le dejaba comida,
alguien que también conocía la verdad sobre Augusto Bauer. La nube de polvo que levantó el Mercedes de Bauer tardó una eternidad en disiparse, pero la amenaza que dejó atrás era tan clara y pesada como una lápida. Leandro se quedó paralizado, el martillo aún en su mano, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda a pesar del calor del sol. El nombre, Augusto Bauer, resonaba en su cabeza, un eco oscuro que conectaba el pasado sangriento de Elara con su presente aterrador. El corazón le latía con una violencia descontrolada, no solo por el miedo, sino por una oleada de ira impotente. Aquel hombre encantador y despiadado no solo había venido a hacer una oferta, había venido a evaluar a su nueva presa. Había olido la desesperación de Leandro, había visto a Mía y había usado su existencia como una daga sutilmente apuntada al cuello de su padre. Leandro sintió una náusea profunda. La sonrisa del diablo tenía el rostro de un anciano impecablemente vestido. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que su descubrimiento en el sótano ya no era un secreto. De alguna manera, Bauer lo sabía. Corrió adentro, el sonido de sus propias botas sobre la madera podrida sonando como una alarma. Mía lo miró desde el suelo, donde estaba dibujando en el reverso de un viejo recibo. ¿Quién era ese señor, papi? Su coche era muy brillante. Leandro forzó una sonrisa que se sintió como una máscara de cera agrietándose. Solo un vecino curioso. Mi amor, no es nadie importante. Pero la mentira le quemó la garganta. Se arrodilló en el dormitorio, levantó con manos temblorosas la tabla suelta del suelo y sacó la caja metálica. El frío del metal pareció transferirse directamente a sus venas. Ya no era un artefacto histórico, un misterio del pasado. Era un arma cargada, y él estaba en medio de la línea de fuego. Con una urgencia febril, volvió a abrir el diario de Elara, sus ojos buscando no solo una historia, sino una advertencia, una guía para sobrevivir al monstruo que acababa de conocer. La elegante caligrafía de Elara ahora le parecía un mensaje desesperado, enviado a través de 5 décadas de silencio forzado. Las palabras de Elara saltaban de la página, ahora imbuidas de una realidad aterradora. Octubre de 1976. Bauer está apretando el cerco. Ayer, la familia Rojas, que se negó a venderle sus tierras, encontró sus cosechas quemadas. Nadie vio nada, por supuesto. El oficial a cargo de la investigación fue el propio Bauer, quien concluyó que fue un accidente. Ofreció sus condolencias y una nueva oferta, miserablemente baja. Tuvieron que aceptar. Lo vi sonreír mientras firmaban los papeles. Esa sonrisa no la olvidaré jamás. Es la sonrisa de un depredador que disfruta viendo el terror en los ojos de su víctima antes de devorarla. Ahora sé que soy la siguiente en su lista. Mi tierra es la más grande, la joya de su corona de codicia. Leandro sintió un escalofrío. Era la misma sonrisa que había visto hacía unos minutos. 50 años no habían cambiado nada en el alma de ese hombre. Solo la habían podrido aún más. Leandro dejó el diario y tomó las cartas. La última, la que estaba sin terminar, era la más escalofriante. 2 de noviembre de 1976. Querido doctor Aníbal, esta será mi última comunicación antes de viajar. Bauer sabe que sé. Anoche, uno de sus hombres me detuvo en el camino del pueblo. No dijo nada, solo me miró. Fue un mensaje. He escondido los títulos originales y copias de todas las pruebas en un lugar que nunca encontrará. Mi ayudante, el joven Samuel, está al tanto de todo. Si algo me pasa, él sabrá qué hacer, aunque el miedo casi lo paraliza. Mañana viajo a la ciudad para encontrarme con los periodistas. La verdad es un arma más poderosa que cualquier ejército, y estoy lista para disparar. No tengo miedo por mí, sino por la gente buena que quedará a merced de este... La frase se cortaba allí. Una vida, una lucha, una frase, todo interrumpido. Leandro miró hacia la oscuridad del pasillo. Samuel. Elara había mencionado a un ayudante. ¿Podría seguir vivo? ¿Sería él el misterioso benefactor? Luego examinó de nuevo los títulos de propiedad, ahora entendiendo su verdadero valor. No eran solo papeles viejos, eran la prueba irrefutable de un robo masivo, el acta de nacimiento de la fortuna de Bauer. Cientos de hectáreas,
La tierra sobre la que se alzaba el opulento Club de Campo and Golf Bauer, con sus campos verdes perfectamente cuidados, sus canchas de tenis y su casa club exclusiva, todo construido sobre la desaparición y probable muerte de Elara. La ironía era tan cruel que le revolvió el estómago. Él, Leandro, había pagado $750 por la cáscara en ruinas de una casa, mientras el hombre que la había destruido disfrutaba de una riqueza multimillonaria robada. La injusticia era tan vasta, tan antigua y tan presente que se sentía como un abismo abierto a sus pies, amenazando con tragarlo. El peso de esos documentos era el peso de una deuda histórica que ahora, de alguna manera, le correspondía a él cobrar. Cerró la caja con un clic que sonó definitivo. El misterio se había resuelto. Pero en su lugar había surgido un conflicto mucho más peligroso. La verdad estaba en sus manos, una brasa ardiente que podía iluminar una injusticia o quemarle la vida. Miró a Mia, que ahora tarareaba una canción mientras coloreaba su dibujo. Su inocencia era un escudo frágil contra el mal que acechaba fuera de esas paredes podridas. Bauer ya la había usado como una amenaza velada. ¿Qué haría si Leandro decidía desafiarlo? La imagen de las cosechas quemadas de la familia Rojas volvió a su mente. Bauer no tenía escrúpulos. No dudaría en hacerle daño a él, o peor, a Mia, para proteger su imperio construido sobre huesos. Un sudor frío le perló la frente. El dilema era una tortura. La justicia para una mujer muerta contra la seguridad de su hija viva. ¿Qué elección podía tomar un padre? Esa noche, la casa pareció conspirar con sus miedos. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento a través de las grietas, sonaba como un paso furtivo, como un susurro amenazante. Leandro no durmió. Se sentó en una silla frente a la puerta, que había atrancado con un mueble pesado, la barra de hierro fría y pesada sobre su regazo. La oscuridad del campo ya no era pacífica. Era una negrura depredadora que podía ocultar cualquier horror. Cada sombra que se movía con la brisa era uno de los hombres de Bauer. Cada sonido de un animal nocturno era alguien intentando forzar una ventana. La paranoia era un veneno que se extendía por sus venas, agudizando sus sentidos hasta el punto del dolor. Estaba atrapado en una fortaleza de naipes, protegiendo a su hija de un dragón que podía incinerarlos con un solo soplido de su aliento codicioso. Se sentía completamente solo, un centinela solitario en una guerra que no había elegido. La comida apareció de nuevo. Un simple plato de sopa de patatas, caliente y reconfortante. Pero esta vez, Leandro no sintió solo gratitud o miedo, sintió una conexión. El fantasma de Elara, su ayudante Samuel, quienquiera que estuviese detrás de esto, no estaba solo. Había un aliado en las sombras, alguien que lo alimentaba, lo observaba y quizás esperaba que actuara. Este pensamiento fue un pequeño ancla en su tormenta de pánico. No sabía quién era ni por qué no se había revelado, pero su presencia era innegable. La comida era un mensaje silencioso. No estás solo, sigo aquí. La memoria de Elara sigue viva. Esta realización no disminuyó el peligro, pero sí mitigó la aplastante soledad. Alguien más conocía la verdad sobre Bauer. Alguien más había estado esperando, quizás durante 50 años, el momento adecuado, la persona adecuada, para que la justicia finalmente se abriera paso. Al día siguiente, Leandro intentó mantener una apariencia de normalidad por Mia, pero el aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. La amenaza de Bauer flotaba sobre ellos, un plazo invisible que se agotaba con cada segundo que pasaba. Mientras intentaba reparar una sección del porche, vio el Mercedes negro de Bauer pasar lentamente por el camino principal, a lo lejos. No se detuvo, pero la intención era clara. Era una patrulla, un recordatorio de que estaba siendo vigilado. Más tarde, un hombre con el uniforme de seguridad del club de golf se detuvo en la entrada del camino, pretextando buscar a un perro perdido, pero sus ojos no buscaban ningún animal. Escaneaban la casa, el terreno, a Leandro. Eran tácticas de intimidación, diseñadas para desgastar su resolución, para hacerle sentir que el cerco se cerraba, que no había escapatoria. Cada una de estas demostraciones de poder era una vuelta de tuerca, aumentando la presión hasta un punto insoportable.
La tarde trajo consigo la culminación de la guerra psicológica de Bauer. Mientras Mia dormitaba adentro, Leandro encontró un sobre blanco metido en la rendija de la puerta principal. No tenía sello ni dirección, solo su nombre, Leandro, escrito con una caligrafía pulcra y afilada. El corazón le dio un vuelco. Con manos que le temblaban tanto que apenas podía rasgar el papel, abrió el sobre. Dentro, una única hoja de papel caro doblada por la mitad. El mensaje era corto, impreso, impersonal y brutalmente claro. 24 horas. Acepte mi generosa oferta. Un hombre inteligente sabe cuándo retirarse. No cometa un error que no pueda deshacer. No había firma, no era necesaria. Cada palabra era un golpe, una amenaza fría y calculada que no dejaba lugar a dudas. Era un ultimátum. El papel se arrugó en su puño. 24 horas. El mundo de Leandro se redujo a ese plazo. 24 horas para decidir entre la cobardía y una muerte casi segura. 24 horas para elegir el destino de su hija. El aire le faltó en los pulmones y tuvo que apoyarse contra la pared desconchada de la casa, que de repente se sentía como la pared de una celda de ejecución. Bauer no estaba jugando. La oferta ya no era una transacción comercial, era una orden. Vende tu alma y la verdad por la seguridad de tu hija, o quédate y enfrenta la aniquilación. Podía oler el miedo en su propio sudor. Podía sentir el pánico trepando por su garganta como una hiedra venenosa, asfixiándolo. Miró hacia el bosque, hacia la inmensidad del campo, y nunca se había sentido más atrapado en toda su vida. La libertad del campo abierto era una ilusión. Estaba en una jaula diseñada por Augusto Bauer. Se quedó allí, mirando el horizonte, mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con colores sangrientos que parecían un presagio. La belleza del atardecer era una burla cruel a la fealdad de su situación. En sus manos no solo tenía los documentos de Elara, tenía la vida de Mia. Si aceptaba la oferta, se convertiría en cómplice del silencio, viviría con el dinero manchado de sangre de Elara y la vergüenza de su propia cobardía. Pero Mia estaría a salvo. Podrían irse, empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esa casa maldita y sus fantasmas. Si se negaba, si decidía luchar por la justicia, desataría la furia de un hombre que ya había hecho desaparecer a una persona para proteger sus secretos. ¿Qué posibilidades tenía un simple operador de montacargas contra un monstruo tan poderoso y arraigado? Ninguna. Era un suicidio. La brisa fría de la noche comenzó a soplar, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a la decisión inminente. Entró en la casa y miró a Mia, que dormía pacíficamente, un ángel ajeno al infierno que se desataba en la mente de su padre. Su respiración suave y rítmica era el único sonido de paz en un mundo de caos. Protegerla era su único deber, su única razón de ser. Pero, ¿qué clase de mundo le estaría dejando si permitía que el mal ganara sin luchar? ¿Qué le enseñaría sobre el valor y la justicia si huía ante la primera amenaza? Se arrodilló a su lado, el rostro surcado por la agonía de la indecisión. El diario de Elara estaba escondido bajo sus pies y el ultimátum de Bauer quemaba en su bolsillo. La memoria de una valiente extraña y el futuro de su amada hija estaban en una balanza. El tiempo corría, implacable. Cada segundo que pasaba era un grano de arena que caía en el reloj de arena de Bauer. La casa, con sus secretos y sus peligros, se había convertido en el escenario de una batalla moral por el alma de Leandro. La caja de metal no contenía solo papeles, contenía una elección imposible, una elección entre la vida y el honor, entre la seguridad y la justicia. El peso de 50 años de silencio recaía sobre sus hombros, y solo tenía unas pocas horas para decidir si lo perpetuaría o lo rompería para siempre, sin importar el costo. Se sentía al borde de un precipicio, con la noche cayendo a su alrededor y la mirada de su hija como el único faro en la oscuridad. El siguiente movimiento era suyo, y podría salvarlos o condenarlos a ambos. La pregunta, ahora, no es solo para él, es para ti, que has escuchado el latido de su corazón aterrorizado y has sentido el peso de su dilema. La pregunta flota en el aire espeso de esta noche decisiva. ¿Qué harías tú en el lugar de Leandro? ¿Tomarías el dinero manchado de sangre,
garantizando la seguridad de tu hija, pero viviendo para siempre con la vergüenza de tu silencio? ¿O arriesgarías todo, la vida de tu hija incluida, por la remota posibilidad de hacer justicia a una extraña y enfrentarte a un monstruo al que nadie se ha atrevido a desafiar en 50 años? El tiempo se acaba, la amenaza es real, y la elección debe ser hecha antes del amanecer. ¿Cobardía segura o justicia mortal? ¿Qué camino tomarías? La nota de Bauer se sentía como un trozo de hielo en su bolsillo, un recordatorio gélido del plazo que se agotaba. El sol se había hundido por completo, entregando el mundo a una oscuridad profunda y sin estrellas. Leandro no se movió de su puesto de vigilancia junto a la ventana rota, la barra de hierro fría y pesada sobre su regazo. Cada crujido de la casa moribunda era una tortura, un posible anuncio de la llegada de los hombres de Bauer. Miró a Mia, dormida en su saco de dormir, un bulto de inocencia en un mar de podredumbre y peligro. La elección lo estaba destrozando por dentro. La seguridad de su hija comprada con su silencio, o la justicia para Elara comprada con su sangre. Su alma era un campo de batalla donde el amor paternal y el deber moral se enfrentaban en una guerra sin cuartel, y sentía que estaba perdiendo en ambos frentes. No había una salida correcta, solo diferentes grados de pérdida y arrepentimiento. El silencio del campo era ahora el sonido de un reloj, contando los últimos segundos de su vida anterior. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido nuevo, diferente. No era el gemido del viento ni el correteo de los roedores. Era un rasguño rítmico, deliberado. Un tap-tap-tap suave pero insistente. Su cuerpo se tensó por completo, cada músculo listo para la acción. El sonido parecía venir de la dirección de la despensa, del hueco oscuro del montaplatos. Su primera reacción fue un pánico puro y helado. Ya están aquí. Han venido a cumplir el ultimátum antes de tiempo. Se imaginó a los hombres de Bauer subiendo sigilosamente desde el sótano, como arañas saliendo de su nido. El corazón le martilleaba en el pecho con tanta fuerza que temía que delatara su posición. Se levantó en silencio, sus nudillos blancos alrededor de la barra de hierro. La adrenalina era un sabor metálico en su boca. Iba a morir protegiendo a su hija, y el pensamiento, aunque aterrador, le trajo una extraña y sombría claridad. No iba a rendirse sin luchar por ella. Con el sigilo de un animal acorralado, se deslizó por el pasillo oscuro hacia la despensa. La casa estaba tan silenciosa que podía oír su propia respiración entrecortada. El golpeteo continuaba, metódico. No sonaba como alguien tratando de forzar la entrada. Era demasiado suave, demasiado controlado. Era una señal. Al llegar a la boca de la despensa, se detuvo, escuchando. El sonido provenía directamente del pequeño ascensor de madera. Alguien en el sótano estaba golpeando la base de la plataforma. ¿Era el aliado misterioso? ¿El fantasma de la cocina? ¿O era una trampa de Bauer, una forma de atraerlo hacia el sótano para una emboscada? La incertidumbre era una tortura. Aferró la barra de hierro con más fuerza. Solo había una forma de saberlo. Con el corazón en la garganta, se inclinó y tiró suavemente de las cuerdas polvorientas del montaplatos, preparándose para lo peor. La pequeña plataforma de madera ascendió con un chirrido quejumbroso que pareció gritar en el silencio de la noche. Leandro contuvo la respiración, listo para golpear cualquier cosa que apareciera. Pero cuando la plataforma llegó a su nivel, vio que estaba vacía. No había comida esta vez. No había ninguna amenaza visible. Solo un pequeño trozo de papel doblado, atado con un trozo de hilo de cocina a una de las tablillas de madera. Su mirada se lanzó frenéticamente alrededor, hacia las sombras de la casa, pero no había nada. Era un mensaje del aliado. Con manos que temblaban incontrolablemente, desató el nudo del hilo y desdobló el papel. La luz temblorosa de su teléfono iluminó una caligrafía temblorosa, la escritura de una persona muy anciana, apenas legible bajo la tenue luz que proyectaba. Ella me dijo que esperara a la persona correcta, decía la nota. Si tienes la caja, sé que eres tú. Elara no merecía el olvido. No estás solo. Ven, por el sótano. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. El aliado sabía de la caja, sabía del diario. Había estado esperando, no solo a que la casa fuera ocupada, sino a que alguien descubriera el secreto de Elara.
Era una invitación, una mano extendida desde las sombras después de 50 años de silencio. Una oleada de esperanza, tan intensa que casi lo hizo caer de rodillas, luchó contra el miedo paralizante. Confiar en este extraño era un salto de fe tan grande como comprar la casa, pero la alternativa era esperar la llegada de Bauer. Ya no tenía elección. Este era el único camino que no terminaba en una rendición vergonzosa o en una tumba anónima en el bosque. La decisión se tomó en un instante, con una claridad que cortó a través de la niebla del pánico. Tenía que ir, tenía que confiar. Se movió rápidamente, su cuerpo ahora impulsado por un propósito renovado. Fue hacia Mía y se arrodilló a su lado, sacudiéndola suavemente para despertarla. «Mía, mi amor, despierta», susurró. «Vamos a jugar un juego de aventura secreto, solo para nosotros». La niña parpadeó, desorientada. «¿Un juego, papi? Es de noche». Leandro intentó que su voz sonara ligera y divertida, una tarea casi imposible. «Sí, los mejores juegos son de noche. Es una búsqueda del tesoro secreta». Pero Mía, con la aguda percepción de los niños, frunció el ceño, sintió la tensión en el aire, vio el miedo apenas disimulado en los ojos de su padre. «Papi», susurró, su voz cargada de una incipiente ansiedad, «es un juego de miedo». «No, mi amor, es un juego de valientes», respondió él, forzando una sonrisa tranquilizadora, mientras guardaba la caja metálica en una vieja mochila. El peso de los documentos se sentía como el peso de su futuro. Levantó a Mía en brazos, su pequeño cuerpo cálido contra su pecho. «Solo tienes que abrazarme fuerte y no hacer ruido, ¿de acuerdo? Es parte de las reglas». Mía asintió, enterrando su rostro en su cuello. Su confianza en él era a la vez su mayor fuerza y su mayor carga. Regresó a la despensa, al hueco del montaplatos. Con Mía aferrada a él como un koala, se sentó en la pequeña plataforma, agarró las cuerdas gruesas y comenzó el aterrador descenso a la oscuridad. El mecanismo gimió en protesta, las cuerdas se tensaron y por un momento aterrador temió que no soportaran su peso combinado. La negrura los envolvió por completo, un vacío absoluto donde él y su hija estaban suspendidos por hilos viejos y una fe desesperada. Sus pies tocaron el suelo de tierra del sótano con un golpe sordo. El aire era aún más frío y húmedo que antes. Dejó a Mía en el suelo, susurrándole que se quedara a su lado, mientras iluminaba las paredes de piedra con su teléfono. Todo estaba como lo recordaba, los estantes polvorientos, la caldera oxidada. Pero entonces lo vio. En la pared opuesta a los estantes, una sección de la mampostería parecía diferente. Las piedras no encajaban perfectamente. Una fina línea de sombra delataba una junta que no debería estar allí. Era casi imperceptible, algo que solo notarías si lo estuvieras buscando. La nota decía, «por el sótano». Este tenía que ser el camino. Se acercó, el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y pavor, y empujó con fuerza las piedras que parecían sueltas. Al principio, no pasó nada. Las piedras estaban frías y sólidas bajo sus manos. Por un momento, pensó que se había equivocado, que estaba atrapado. Pero luego, una de las piedras se movió ligeramente hacia adentro. Empujó de nuevo, con más fuerza, y la piedra cedió girando sobre un pivote oculto. Empujó la piedra contigua, y ésta también se movió. Lentamente, una abertura baja y estrecha se reveló en la pared, un agujero negro que olía a tierra recién removida. Un túnel. Del interior emanaba una corriente de aire ligeramente más cálido y un olor muy débil pero inconfundible, el aroma de sopa de lentejas y pan recién horneado. Era la guarida de su benefactor, el camino hacia su aliado. Sin dudarlo, ayudó a Mía a pasar por la abertura, su pequeña figura desapareciendo en la oscuridad, antes de deslizarse él mismo detrás de ella. El túnel era estrecho y bajo, excavado directamente en la tierra. Leandro tenía que agacharse para no golpearse la cabeza. Una precaria ristra de bombillas de baja potencia, conectadas por un cable viejo, arrojaba una luz tenue y amarillenta, creando sombras largas y danzantes. El aire era fresco y olía a tierra, a raíces y a la promesa de seguridad al final del pasillo. Mía, a pesar de la extrañeza de la situación, no parecía asustada, sino más bien fascinada,
como si realmente estuviera en una película de aventuras. Leandro, sin embargo, sentía cada metro de avance como una apuesta desesperada. Estaba llevando a su hija más y más profundamente bajo tierra, confiando ciegamente en un extraño. El túnel, que no tendría más de 50 metros, se sintió como un viaje de kilómetros. Finalmente, llegaron a su fin, una escalera de madera que ascendía hacia una trampilla cerrada en el techo. Leandro subió los escalones con Mía en brazos y se detuvo bajo la trampilla. Podía oír sonidos débiles desde arriba, el crepitar de la leña en una estufa, el murmullo casi inaudible de una radio vieja. Contuvo la respiración y golpeó suavemente la madera, 3 golpes suaves, esperando que fuera la señal correcta. Hubo un silencio, luego el sonido de pasos arrastrados. Un cerrojo se deslizó y la trampilla se abrió lentamente con un chirrido. Un rostro apareció en la abertura, un rostro que parecía tallado en madera vieja, surcado por 1.000.000 de arrugas. Los ojos, de un azul pálido y acuoso, estaban llenos de un miedo tan antiguo y profundo que era casi tangible. Era un hombre anciano, encorvado y frágil. «Entren», susurró, su voz un graznido ronco, como si no la hubiera usado en años. Rápido, antes de que alguien los vea, ayudó a Leandro a subir y luego a Mía, antes de cerrar la pesada trampilla y echar el cerrojo. Se encontraron en una cabaña pequeña y ordenada. El aire olía a hierbas secas, a cera de abejas y a la sopa que se calentaba en una estufa de leña. Era un santuario de calidez y orden en medio del caos. El hombre se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. «La comida era yo», dijo finalmente, sus manos temblorosas aferrándose a su propio chaleco de lana. «Vigilo la casa. Durante 50 años, se lo prometí a ella, a Elara». Su voz se quebró al decir el nombre. «Yo era su ayudante de cocina, un muchacho. Yo la quería mucho». El miedo que había mantenido a este hombre, Samuel, prisionero durante medio siglo, era palpable en cada palabra, en cada temblor de su cuerpo. Había sido el guardián silencioso de la memoria de Elara todo este tiempo. «Vi cómo se la llevaban», continuó Samuel, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas arrugadas. Su mirada se perdió en el pasado, reviviendo un horror que nunca lo había abandonado. «Fue una noche como esta. Hombres de Bauer rompieron la puerta. Ella luchó, pero eran demasiados. Antes de que se la llevaran, me vio escondido en la despensa. Me arrojó esto». Con manos temblorosas, Samuel se acercó a un ladrillo suelto en la chimenea y sacó un sobre amarillento, sellado con cera. Me dijo que lo guardara, que se lo diera a la persona que encontrara su diario. Me dijo que corriera y me escondiera, y eso hice. He sido un cobarde durante 50 años. Le entregó el sobre a Leandro, el papel tan frágil como sus propias esperanzas. Este era el último mensaje de Elara, la pieza final del rompecabezas. Leandro rompió el sello de cera con un dedo tembloroso. Dentro había varias páginas dobladas, escritas con la misma caligrafía elegante pero apresurada de Elara. No era una carta, era una declaración jurada, un testimonio detallado, escrito en su última hora de libertad. Nombraba explícitamente al entonces teniente Augusto Bauer como el cerebro de una red de expropiación ilegal de tierras. Detallaba las tácticas de intimidación, los sobornos a funcionarios locales, e incluso incluía números de cuentas bancarias en el extranjero donde se movía el dinero. Nombraba a otros 2 oficiales cómplices y describía la ubicación de documentos falsificados en una notaría del pueblo. Era una bomba. Era la prueba irrefutable que conectaba directamente a Bauer, no solo con el robo, sino con su desaparición forzada. Era la bala que Elara nunca llegó a disparar. Justo cuando la magnitud de esta nueva prueba se asentaba en la mente de Leandro, un sonido grave y ominoso cortó el silencio de la noche. Un zumbido bajo que crecía en intensidad. El inconfundible sonido de un motor de coche subiendo por el camino de tierra. Samuel se puso pálido como un fantasma. Corrieron hacia la pequeña ventana y miraron a través de un resquicio de la cortina. 2 pares de faros brillantes barrieron la fachada en ruinas de la casa de Elara. Un Mercedes negro, seguido por una camioneta oscura, se detuvieron bruscamente.
El ultimátum había expirado. Bauer no había enviado un mensajero. Había venido a cobrar la deuda con intereses y había traído a sus matones para asegurarse de que no hubiera más negociaciones. La noche pacífica se había convertido en el escenario de un asedio. Oyeron las puertas de los coches cerrarse con un golpe seco y metálico que resonó en el valle silencioso. Voces masculinas, bajas y duras, daban órdenes en la oscuridad. Vieron las siluetas de 4 o 5 hombres corpulentos acercándose a la casa, sus formas oscuras moviéndose con un propósito siniestro. No se dirigieron a la puerta principal para llamar. Se dispersaron, rodeando la casa, portando lo que parecían ser barras de metal y herramientas pesadas. Un instante después, el sonido de un cristal al romperse hizo que Mía soltara un grito ahogado, que Leandro silenció rápidamente con su mano. El corazón de Leandro se hundió. No venían a hablar, no venían a negociar. Venían a recuperar los documentos y a borrar cualquier evidencia, incluyéndolos a él y a su hija, para siempre. Samuel temblaba tan violentamente que parecía que iba a desmoronarse. El terror que lo había mantenido cautivo durante 50 años había regresado con toda su fuerza, personificado en las sombras que ahora invadían la casa de Elara. «Nos encontrarán», balbuceó, sus ojos desorbitados por el pánico. «Saben del sótano». Elara me dijo que Bauer sospechaba de las viejas bodegas. Van a revisar todo. Leandro sintió que la sangre se le helaba. El túnel. Su ruta de escape era una trampa mortal. Si los hombres de Bauer bajaban al sótano y descubrían la entrada del túnel, estarían atrapados como ratas, sin escapatoria posible. La pequeña y acogedora cabaña de Samuel se había convertido de repente en una tumba potencial, el final de un pasadizo que solo conducía a la muerte. El sentimiento de esperanza que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazado por la certeza de un final inminente y violento. Los sonidos del asalto se intensificaron, cada ruido un martillazo en los nervios de Leandro, el crujido ensordecedor de la puerta principal al ser forzada y ceder, el estruendo de los muebles al ser volcados, el sonido de botas pesadas pisando fuerte sobre la madera podrida, moviéndose metódicamente por las habitaciones de la casa en ruinas. Oyeron gritos ahogados de frustración. «¡No está aquí! ¡Revisen arriba! Busquen cualquier cosa que parezca suelta». Estaban registrando la casa con una eficiencia brutal, destruyéndola en su búsqueda. Leandro abrazó a Mía con fuerza, tratando de protegerla del sonido de la violencia, pero sabía que era inútil. El terror ya se había filtrado a través de las paredes de tierra y madera, y ahora estaba allí, en la pequeña cabaña, con ellos. De repente, un grito triunfante y un fuerte estruendo llegaron desde la casa. «Aquí, en la despensa». Leandro y Samuel intercambiaron una mirada de puro horror. Habían encontrado el hueco del montaplatos. «Bájenlo. Revisen el sótano. Tiene que estar ahí abajo». Oyeron el chirrido de las cuerdas y el golpe de algo pesado aterrizando en el sótano. Segundos después, un grito de confirmación. «Hay una entrada aquí, un túnel». El juego había terminado. Su escondite había sido descubierto. En cuestión de minutos, los hombres de Bauer estarían en el túnel, viniendo hacia ellos. No había a dónde correr. La cabaña, su único santuario, era ahora la última parada antes del final. Samuel se desplomó contra la pared, murmurando: «Es el fin. 50 años para esto, para morir como un cobarde». Pero mientras el rostro de Samuel se contraía por la desesperación, algo en sus ojos cambió. El miedo abyecto que lo había dominado durante toda su vida adulta pareció arder y transformarse en una brasa de furia fría. Se puso de pie, su frágil cuerpo de repente erguido y lleno de una dignidad olvidada. «No», dijo. Su voz ya no era un susurro tembloroso, sino un gruñido bajo y firme. «Elara no murió para que yo me acobardara ahora, no en mi casa». Se movió con una velocidad sorprendente hacia la pared del fondo de la cabaña, donde colgaba un viejo tapiz descolorido. Lo arrancó revelando una puerta trasera de madera maciza, reforzada con hierro. «Hay otra salida», dijo, mientras cogía un viejo rifle de caza de unos ganchos en la pared. «Pero tenemos que correr, y tenemos que ser más listos que ellos». Samuel descorrió los pesados cerrojos de la puerta trasera
mientras los gritos de los hombres ya resonaban en la entrada del túnel, acercándose rápidamente. Abrió la puerta, revelando la negrura total del bosque. Un viento helado entró en la cabaña. Conozco cada árbol, cada roca de este bosque. Bauer y sus matones de ciudad. No, dijo, empujando el rifle en las manos de Leandro. Toma a la niña, corre hacia el viejo camino del leñador. Está a 1 kilómetro al este de aquí. No te detengas por nada del mundo. Los sonidos del túnel eran ahora alarmantemente cercanos. Podían oír a los hombres maldiciendo y tropezando en la oscuridad. El tiempo se había agotado. Estaban a segundos de ser descubiertos. En el instante en que salieron a la noche helada, la trampilla del túnel en la cabaña se abrió de golpe con una explosión de madera astillada. Un haz de linterna cortó la oscuridad del interior de la cabaña, seguido de un grito. «¡Están aquí! ¡Se escapan por detrás!». La persecución había comenzado. Leandro corrió, con Mía aferrada a su cuello, sollozando de terror. La mochila con la caja de Elara golpeaba su espalda con cada zancada. El suelo del bosque era un campo de minas de raíces y rocas ocultas en la oscuridad. Las ramas de los árboles le arañaban la cara y los brazos, pero no sentía el dolor, solo la adrenalina y el pánico puro. Detrás de ellos oía a los hombres salir de la cabaña, sus pesadas botas aplastando la maleza, sus linternas cortando el bosque en un intento frenético de encontrarlos. «Por ahí, los veo», gritó una voz detrás de ellos. Un instante después, el aire se partió con el sonido ensordecedor de un disparo de pistola. El chasquido del disparo fue seguido por el silbido de una bala que pasó tan cerca de la cabeza de Leandro que pudo sentir la perturbación en el aire. No era un disparo de advertencia. Estaban tirando a matar. El terror le dio una nueva oleada de fuerza. Corrió más rápido, con los pulmones ardiendo, saltando sobre troncos caídos, siguiendo a la figura sorprendentemente ágil de Samuel, que se movía por el terreno traicionero con una seguridad nacida de décadas de familiaridad. La única prioridad era poner la mayor distancia posible entre ellos y los hombres que los cazaban como a animales en la noche. Los haces de las linternas bailaban frenéticamente a través de los árboles, acercándose peligrosamente. «¡Ahí! ¡Detrás de las rocas!», gritó uno de los perseguidores. Samuel los empujó detrás de una gran formación rocosa justo cuando las luces los barrían. Se agacharon, conteniendo la respiración. Podían oír a los hombres acercándose, sus respiraciones agitadas, sus maldiciones resonando en el aire frío. Estaban a menos de 20 metros de distancia. Leandro tapó suavemente la boca de Mía con la mano, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente contra el suyo. El olor a pólvora flotaba en el aire. Podía sentir los latidos del corazón de su hija contra su pecho, un tambor de pánico que hacía eco al suyo propio. Estaban atrapados. Fue entonces cuando Samuel tomó una decisión. Se giró hacia Leandro, sus viejos ojos brillando con una luz feroz y desafiante que Leandro no había visto antes. Era la mirada de un hombre que había aceptado su destino y había decidido enfrentarlo en sus propios términos. «Lleva a la niña al camino del leñador», susurró con una urgencia feroz. «Sigue corriendo hacia el este. Hay una carretera. No te detengas por nada. Yo los voy a retrasar». La cobardía de 50 años se había quemado, dejando solo el acero de una promesa hecha a una mujer muerta hacía mucho tiempo. Después de medio siglo de huida, Samuel, el ayudante de cocina, el guardián silencioso, iba a hacerles frente. Antes de que Leandro pudiera articular una protesta, antes de que pudiera argumentar, Samuel se levantó de su escondite. Agarró el rifle que le había dado a Leandro. Su movimiento fue rápido y decidido. No apuntó a los hombres, apuntó hacia el cielo y apretó el gatillo. El estruendo del rifle fue ensordecedor en el silencio del bosque, mucho más fuerte que el de las pistolas. El destello iluminó el claro por una fracción de segundo. «¡Por aquí, malditos asesinos!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, su voz resonando con 50 años de rabia reprimida. Y luego se echó a correr en la dirección opuesta, alejándose de Leandro y Mía, atrayendo a los perseguidores hacia él, convirtiéndose deliberadamente en el señuelo. «¡Es el viejo! ¡Atrápenlo!», gritó una de las voces. Los haces de luz convergieron en la figura que se alejaba de Samuel. La distracción funcionó. Por un momento precioso,
Todos los ojos y todas las armas apuntaban lejos de ellos. «¡Vete ahora!», fue el último grito de Samuel que Leandro oyó, un grito que era a la vez una orden y una absolución. Leandro no lo pensó dos veces. Con lágrimas de gratitud y terror nublando su visión, se levantó y corrió. Corrió como nunca antes había corrido en su vida, con Mía en brazos y la caja de la verdad en su espalda, adentrándose más en la oscuridad. Detrás de él, los sonidos de la casa, gritos, más disparos, comenzaron a desvanecerse, ahogados por el sonido de su propio corazón y el viento en sus oídos. Estaba corriendo por sus vidas, impulsado por el sacrificio de un viejo y valiente amigo. La carrera a través del bosque fue una pesadilla borrosa de pulmones ardientes y terror puro. Leandro corrió sin pensar, impulsado solo por el instinto y el sacrificio de Samuel. El peso de Mía en sus brazos y la caja de la verdad en su espalda eran su única realidad. Finalmente, tropezó y salió a un camino de asfalto agrietado, la vieja carretera del leñador. El silencio del bosque fue reemplazado por un sonido lejano que crecía rápidamente, el ulular agudo y penetrante de sirenas. Por un instante, el pánico lo paralizó. ¿Serían más hombres de Bauer? Pero las luces azules y rojas que barrieron los árboles no eran las de un Mercedes de lujo. Eran vehículos policiales. El disparo del rifle de Samuel, un acto desesperado de distracción, había sido también una señal de auxilio, un faro de sonido en la noche que había alertado a alguien, tal como el anciano debió haberlo planeado. Se derrumbó de rodillas en el asfalto frío, abrazando a Mía, mientras los coches de policía frenaban bruscamente a su lado. Estaban a salvo. El sacrificio de Samuel les había comprado la vida y la oportunidad de justicia. Fueron llevados a una comisaría en el siguiente pueblo, un lugar seguro e impersonal bajo la luz fluorescente. Mientras Mía dormía, agotada, en un sofá de la oficina, un hombre de aspecto distinguido entró. Era mayor, con ojos amables pero penetrantes, que lo evaluaron con rapidez. «Soy el doctor Morales», dijo con voz tranquila. «Samuel me contactó hace semanas. Me dijo que esperara su llamada. Soy un abogado de derechos humanos. Llevo años siguiendo los crímenes de la dictadura en esta región, y el nombre de Augusto Bauer siempre aparecía en las sombras, pero nunca con pruebas, con manos que aún temblaban». Leandro le entregó la mochila. Abrió la caja metálica sobre una mesa. El diario de El Ara, los títulos de propiedad originales y, finalmente, la carta póstuma. Morales leyó la declaración jurada de El Ara, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminó, levantó la vista, sus ojos ardiendo con una furia fría y justa. 50 años, susurró. 50 años esperando esto. Se acabó el tiempo de Bauer, la maquinaria de la justicia. Una vez puesta en marcha con las pruebas correctas, se movió con una velocidad implacable. El doctor Morales, trabajando con un equipo de fiscales federales especializados en crímenes de lesa humanidad, presentó el caso. El diario de El Ara proporcionó el contexto humano y la cronología. Los títulos de propiedad originales eran la prueba irrefutable del fraude masivo. Pero fue la última carta de El Ara, su declaración jurada final, la que actuó como una llave, abriendo puertas que habían estado cerradas durante décadas. La investigación sobre su desaparición fue reabierta oficialmente, no como un caso antiguo y sin resolver, sino como una investigación activa de asesinato y conspiración. Se emitieron órdenes de arresto. La noticia se filtró a la prensa nacional. El imperio de silencio que Bauer había construido con tanto cuidado durante medio siglo estaba a punto de derrumbarse con la fuerza de un terremoto. El eco de la voz de El Ara, silenciada durante tanto tiempo, estaba a punto de convertirse en un trueno. El arresto fue una escena sacada de una película. El sol brillaba sobre los campos de golf inmaculadamente verdes del Bauer Country Club. Hombres y mujeres adinerados reían y charlaban durante el brunch dominical en la terraza de la Casa Club. Fue en medio de este escenario de opulencia y poder que irrumpieron los vehículos negros de la Policía Federal. Sin sirenas, con una eficiencia silenciosa y letal, los agentes, vestidos con chalecos antibalas, entraron en la terraza. Augusto Bauer, con su traje de lino color crema y una copa de champán en la mano,
Vio cómo se acercaban. Su sonrisa encantadora se congeló y por primera vez en 50 años su máscara se resquebrajó, revelando un destello de pánico animal en sus ojos azules. «Augusto Bauer, ¿está usted arrestado?», dijo el oficial al mando mientras le ponía las esposas. Las cámaras de los noticieros, alertadas previamente, capturaron el momento para todo el país. El rey caía de su trono de mentiras frente al mundo entero, su imperio de lujo manchado por la cruda realidad de la justicia. El juicio fue un escándalo nacional. La historia de Elara, la chef activista desaparecida y su casa olvidada capturó la imaginación del país. El diario de Leandro se convirtió en una sensación mediática, retratándolo como el hombre común que tropezó con un oscuro secreto de la historia. Pero el verdadero héroe del juicio fue Samuel. Rescatado por la policía en el bosque, herido pero vivo, subió al estrado. Su cuerpo era frágil, pero su voz, al contar lo que vio esa noche de 1976, era inquebrantable. Describió el terror, la violencia, la desaparición de la mujer que amaba. Lloró sin vergüenza, y sus lágrimas lavaron 50 años de miedo y culpa. Su testimonio, corroborado por la carta de Elara, fue devastador. La defensa de Bauer se desmoronó. Otras familias, antes aterrorizadas, se presentaron para testificar sobre las tácticas de Bauer. El juicio no era solo sobre Elara, era sobre una generación entera silenciada por el miedo que finalmente encontraba su voz en la valiente confesión de un anciano. El veredicto fue un momento histórico. Augusto Bauer fue declarado culpable de fraude, de asociación ilícita y, lo más importante, de ser el autor intelectual de la desaparición forzada y posterior asesinato de Elara Vargas. Fue sentenciado a cadena perpetua. Sus cómplices, algunos ya ancianos, también fueron condenados. El club de campo y todas las demás propiedades adquiridas fraudulentamente fueron intervenidas por el Estado. La justicia, aunque tardía, fue total y aplastante. El nombre de Elara fue limpiado y su historia se convirtió en un símbolo nacional de resistencia. En la sala del tribunal, Leandro sostuvo la mano de Samuel, sintiendo el temblor de un hombre que finalmente se había liberado de sus cadenas. La promesa de Elara se había cumplido. La verdad había resultado ser, en efecto, un arma más poderosa que cualquier ejército. La luz, por fin, había vencido a la oscuridad. Para Leandro, las consecuencias fueron inimaginables. Los tribunales dictaminaron que, como propietario legal y de buena fe de la propiedad original de Elara Vargas, él era el heredero legítimo de su patrimonio no reclamado. Dado que las tierras del club de campo no podían ser devueltas, el Estado lo compensó basándose en el valor actual de los cientos de hectáreas robadas. La cifra era astronómica, una suma multimillonaria que su cerebro apenas podía procesar. Los $750 que había gastado en un acto de pura desesperación se habían multiplicado millones de veces. De la noche a la mañana, pasó de estar al borde del desalojo a tener una riqueza que garantizaba no solo la seguridad de Mía, sino la de las generaciones venideras. El peso de las deudas fue reemplazado por la libertad absoluta. La ironía era casi abrumadora. Al buscar un simple techo para su hija, había desenterrado un tesoro de justicia que cambió su vida para siempre. Un año después, el sol de la tarde se filtraba por un ventanal inmenso, iluminando una cocina que parecía sacada de una revista de diseño. Las encimeras de acero inoxidable brillaban y un horno de última generación desprendía un delicioso aroma a pan recién horneado. Ya no había un agujero grotesco en la pared. En su lugar había un espacio lleno de luz, vida y calidez. La casa en ruinas había sido completamente restaurada, cada tabla podrida reemplazada, cada ventana rota sustituida. El papel pintado desprendido era ahora paredes de un blanco cálido, decoradas con los dibujos de Mía, ahora enmarcados. Leandro se movía por la cocina con una calma y una confianza que contrastaban brutalmente con el hombre desesperado y atormentado que había llegado allí. Ya no había dolor en sus músculos ni pánico en su corazón, solo paz, una paz profunda y duradera que había comprado con coraje,
Junto a él, picando verduras con una habilidad sorprendente para sus años, estaba Samuel. Ya no era una figura encorvada por el miedo, sino un abuelo adoptivo con un brillo travieso en los ojos. La risa de Mía resonaba desde el jardín, un sonido claro y feliz que ahora era la banda sonora de sus vidas. Estaban preparando la cena para la inauguración de la Fundación Culinaria El Ara, un proyecto financiado por Leandro para enseñar cocina a jóvenes en riesgo, manteniendo vivo el espíritu de resistencia a través de la comida que la propia El Ara había iniciado. Leandro miró a Samuel y ambos sonrieron. Habían transformado un lugar de tragedia y olvido en un faro de esperanza. Habían honrado a El Ara de la mejor manera posible, continuando su legado de nutrir no solo cuerpos, sino también almas, con generosidad y valentía. Leandro se apoyó en el marco de la puerta que daba al jardín, observando a Mía perseguir mariposas bajo el sol. El calor de la cocina en su espalda era un consuelo, el aroma del pan una promesa cumplida. Había mantenido la promesa que le hizo a su esposa en su lecho de muerte. Le había dado a Mía no solo un hogar, sino un futuro brillante, un legado de coraje y un mundo donde la justicia, a veces, realmente gana. El viaje que comenzó en la más absoluta desesperación había terminado en una redención que nunca podría haber imaginado. Su historia, la de El Ara y la de Samuel, era un testamento de que incluso en la noche más profunda, una sola chispa de verdad puede incendiar un imperio de mentiras. Si crees en el poder de la justicia y en la asombrosa resiliencia del espíritu humano, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte ni una de nuestras historias sobre cómo la esperanza puede encontrarse en los lugares más oscuros